Que Dios siga fortaleciendo a la iglesia. Él está aquí en este lugar. No te desentiendas. No pierdas la concentración. No pierdas tu mirada. Enfoca tu mirada en el Señor. Enfoca tu mirada en el poder de Dios. El que te rescató, el que te salvó y te perdonó y te ha dado vida y te da abundancia para que la alabes. Amén. Sí, Señor, amén. Así es. Él está aquí en este lugar. Sí, Dios. Habita en tu vida porque eres templo de Dios. Así es. Y Él te motiva y te insta a orar, Así es, Dios. a mirar a Cristo, a seguir avanzando, a seguir adelante. Pero tú puedes decir, soy cristiano, Gloria a Dios. y todavía sigo pecando. Así es, Dios. Santo Dios. Soy cristiano y estoy dentro del templo, Gloria a Dios. pero todavía hay pecado que no puedo Sí, dejar. Señor, amén. Así es. Gloria a Dios. Soy cristiano, canto alabanzas, Sí, Señor. levanto mis manos, pero todavía hay una mancha en mi vestidura que no puedo limpiar. Así es, Dios. Así es. Amada iglesia, hay poder en la sangre del Cordero. Gloria a Dios. Aleluya. El que murió en la cruz del Calvario derramó su sangre. Y esa sangre preciosa todavía tiene poder para limpiar tu vestidura, limpiar tus pecados. El Señor te dice, confiésalo, decláralo delante de mí. No necesitas hacerlo ante el hombre, ante Dios. Cree, iglesia, su palabra dice que Él es fiel y justo para limpiarte de toda maldad y perdonar todo tu pecado, levantarte, restaurarte y exhibirte como un hombre y una mujer de Dios. Así es. Dios. Dios. Gracias, Señor, por su amor, mi Dios. Él viene en breve. Amén. Así es, Dios. Amén. ¿Estás preparado? Oh, Señor. Así es, Dios. Su nombre. Él viene ya. ¿Lo estás esperando? Así es. Gloria a Dios, oh, Señor. ¿O solamente los días domingos lo esperas? Oh, Dios. ¿O solamente el día domingo eres un santo? Así es, Dios. ¿O solamente el día domingo te mentalizas diciendo, hoy me toca cantar, hoy me toca escuchar, hoy me toca trabajar en la obra? Señor. Él viene ya. Amén. Gloria a Dios. Y esa final trompeta para la iglesia está a punto de sonar. Gloria a Dios. Oh, restaurate, iglesia. Restaura tu vida. Restaura tu alma. Mira cómo Dios te ama. Mira cómo Dios está hablando a tu vida. Está diciendo, hoy es el tiempo oportuno. No lo dejes para mañana, joven, adolescente, anciano o niño. Dios te está hablando y te está diciendo, tienes que estar listo porque yo vengo en breve. Gloria a Dios. Así es, Dios. Gloria a Dios. Sigo avanzando, sigo hablando de neumatología acerca de la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Así es, Dios. Y me he adentrado a los dones, a los regalos que vienen de parte de Dios hacia todos nosotros, tanto en la iglesia como también a toda persona, hombre o mujer, que ha nacido en este mundo. Hay dones. Oh, mi Dios. Pero cuando nosotros nos adentramos al reino de Dios, los dones comienzan a ser usados para la gloria del Señor. Así es. Y Dios no tan solo tiene esos dones naturales, sino que también tiene regalos sobrenaturales. Amén. ¿Para qué? Para edificar a la iglesia, para fortalecer a la iglesia, para que la iglesia no camine en oscuridad, sino que lo que está oculto salga revelado. Así es. Lo que está escondido, Dios lo descubra a través de los dones sobrenaturales. Gloria a Dios. Amén. Así es. La iglesia debe darle un realce y una gran importancia a los dones sobrenaturales que vienen de parte Gloria a de Dios. Dios. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Por favor, abra su Biblia, libro de Efesios, capítulo 4. Versículo 10 en adelante. Ahí en su asiento, lea conmigo por favor, libro de Efesios capítulo 4, versículo 10 al 12. Dice la palabra de Dios: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo
constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así es. Ore conmigo, por favor. Padre eterno, Gracias, Señor, derribo mi mentalidad a tierra para que tu sabiduría a través de la sana palabra, tu palabra, mi Señor, pueda ser ministrada y entregada a tu iglesia, mi Así Rey. es. Así es. Señor amado, imparte a través de tu palabra conocimiento. Santo de Dios. Que a través de tu palabra, Señor, el pueblo sea consolado, sea exhortado, sea edificado, amado Dios. Que a través de tu palabra, Señor, esa mente oscurecida, esa alma oprimida reciba libertad, aún por el poder de tu palabra, en el nombre de Sí, Jesús. Señor. Dios de los cielos, que a través de tu palabra la iglesia, Señor amado, sea iluminada y el camino enderezado y emparejado para lo que tú le tienes, Señor amado, presentado, preparado, Señor, y dispuesto para hablar. Padre, gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Sigue avanzando. He escrito lo siguiente. Como introducción, recordemos que Dios ha dado dones a los seres humanos, como le decía anteriormente, para que puedan desarrollarse y ser de beneficio mutuo. Y a estos dones los llamaremos los dones naturales. Recuerda que todos los seres humanos, hombres y mujeres, tienen sus dones, tienen su capacidad, tienen sus regalos, sus talentos, como sinónimos, ¿cierto? Hay personas que saben hablar idiomas, tienen esa capacidad, otros que son dados a los números, como la especificidad, otros de cantar, otros de ser atleta, otros de la construcción, otros de la cocina, repostería, administración, y hay multiformes, muchos talentos que Dios dotó a todas las personas. No creas que tú no sabes nada. Dios te dio una habilidad y esa es tu capacidad, tu talento natural que Dios te lo dio. Bendito Dios. Ahora, cuando formamos parte de la familia de Dios, es decir, cuando usted aceptó al Señor como su Salvador y Señor, Él nos ha impartido también dones sobrenaturales. Amén, Señor. Que vienen impartidos por la obra de la tercera persona, el Espíritu Santo. Así es. Estos dones sobrenaturales para poder ejercer dentro de la obra de Dios. Así es. No basta tan solo haber llegado al conocimiento de Cristo a través de su palabra. Sí, sí, lo veo. Cuando estamos aquí en el templo necesitamos también la dirección, la orientación de alguien más poderoso que nuestra mentalidad. Se llama tercera persona de la Trinidad, Espíritu Santo. Él nos inspira, Él nos guía a toda la verdad y a toda la justicia. Él nos guía al conocimiento de la palabra de Dios. Y que habla la palabra de Dios, habla de Cristo, del triunfo de Cristo en la cruz del Calvario, el triunfo derramando su sangre por la humanidad perdida. Estabas perdido, estabas condenado, mas el Espíritu Santo te dijo: créele, Él es el que venció. Da honra, da gloria, da alabanza a su nombre. Amén, Señor, amén. Así Si es. no estuviera el Espíritu Santo habitando en tu vida, tú no estarías aquí. Si no estuviera habitando
Él nos ha impartido dones sobrenaturales, los dones espirituales que vienen a través de la persona del Espíritu Santo para poder ejercer dentro de la obra de Dios. Siga avanzando, por favor. Sobrenaturales, ¿por qué? Porque vienen de parte de Dios en forma específica. El Espíritu Santo da dones. Tienes tus dones naturales. Sí, llegaste al reino de Dios con tus dones naturales, pero ahora también tus dones naturales son para el servicio, para la honra y la gloria del Señor. Pero Dios quiere asombrarte, quiere darte más regalos que vienen de parte de Él. ¿Por qué? Porque Él triunfó en la cruz del Calvario. Él triunfó sobre el pecado, el mundo y el diablo, sobre toda esta inmundicia que había de condenación. Él triunfó y dice que bajó al infierno, la parte más profunda, y luego fue resucitado. Venció al tercer día también, declarando la victoria, anunciando la victoria, y fue a la presencia de Dios el tercer cielo y está a la diestra del Padre. Hoy dice: aquí hay regalo para mi pueblo. Por eso, si tú lees los versículos anteriores, dice: fue y trajo dones para los hombres, no para la humanidad, para la iglesia. Amén, Señor. Regalos para la iglesia. Amén. Santo Dios. Sobrenaturales porque vienen de parte de Dios en forma específica. Estos son los dones de servicio que una vez lo hablamos. Los dones espirituales que vienen a través de la manifestación del Espíritu Santo. Y los dones ministeriales. Sí, Señor. Son dones, son regalos. Ustedes pueden decir: pero ¿cómo? ¿Un don de servicio? Sí. Algo tan simple como venir a hacer el aseo al templo. Ustedes dicen: pero ¿necesito al Espíritu Santo para venir a hacer el aseo a la iglesia? Sí. Cuando hay un don de servicio, tú lo haces con la cara llena de gozo. No rezongando diciendo: ya que nadie más hace el aseo, voy a pescar la escoba y yo barrer, para que siquiera me digan, me reconozca el pastor. No, iglesia, sin que nadie sepa, diciendo: Señor, lo estoy haciendo por amor a ti. De ti recibo recompensa. Estos paños están medio sucios, ya eran blancos. Yo los tomaré calladito. Don de servicio. Hay que ayudar, hay que hacer cosas por los demás, hay que llamar a los hermanos, hay que visitar a los hermanos que están decaídos, a los que están ahí enfermos, hay que orar. Don de misericordia. Hay que atender a las necesidades de lo que está sucediendo en el pueblo. Don de misericordia. Así es. Bendito sea Dios. Así es, Dios. Amén. Estos dones llevan a la iglesia a permanecer inamovible. ¿Qué significa inamovible? Que no se mueve ni para allá ni para acá. ¿Por qué? Porque cuando están los dones de parte de Dios, la iglesia se hace poderosa. Así es. Pablo dice: anhelen los dones Así mejores, es. anhélenlo, Así es. búsquenlo, pídanlo. Amén. No digo exíjalo, sino decir: Señor, ten misericordia. Quiero esos dones mejores para beneficio, no para que yo diga: aquí yo tengo el don mayor. No, no es la mentalidad lo que está diciendo Pablo, sino para beneficiar a mis hermanos. Así es. Bendito Dios. Para que el mundo crea que en tu nombre hay sanidad. Así es, Dios. Para que mi familiar pueda creer que tú tienes poder para sanar aún el Sí, desahuciado. Señor. Amén. Señor, úsame el don de milagro, el don de sanidad. Úsame, Señor. Gloria a Dios. Así como cantamos: bautízame, bautízame. Diciendo: Señor, me urge. Gloria a Dios. Quiero sumergirme en la agua del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Santo Rey. Oh Dios. Estos dones llevan a la iglesia a permanecer inamovible y en unidad. Dios. Antes que sucedan las cosas, ya el Espíritu Santo está revelando a través de sus siervos, de sus siervas, de los instrumentos, de los que tienen dones. Amén. ¿Yo puedo ser un copuchento? No. ¿Un murmurador? Difícil. ¿Puedo ser un copuchento, un murmurador? Perdóneme que diga esta frase, pero quiero que usted me entienda. ¿Puedo usar un copuchento o un murmurador como profeta? No, Dios. No. Dios usa siervos y siervas, Amén. hombres que le amen, que le teman, Gloria a Dios. Amén. y que aprendan a guardar los secretos de Dios Amén, Señor. Amén. para hablar en su momento. Amén, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Santo Dios. Estos dones llevan a la iglesia a permanecer inamovible y en unidad. ¿Para qué? Para perfeccionar a la iglesia. Tú tienes un llamado a Dios.
Vienes con tu don natural que Dios te dio cuando naciste, cuando eras pequeñito. Dios te dio un don, sea el que sea, pero Dios te dio un don, una capacidad. Y esa te seguirá hasta el final de tus días. Pero cuando tú también entras al reino de Dios, a la familia de Dios, Dios te da un don sobrenatural. Hay muchos que tienen ministerio y aún no lo saben. En nuestro momento Dios lo declarará y le dirá: fuiste llamado a ser pastor. Fuiste llamado a ser el acompañante del pastor. No puedo decir pastora porque en la Biblia no es bíblico la palabra o el término pastora, pero sí puede ser llamado a apoyar al que llamé como pastor. Fuiste llamado a ser evangelista. Fuiste llamado a tener diversidad de dones para ejercitarlo, para perfeccionar. Estos dones que Dios nos ha dado y a través de los hombres que Dios comienza a usar, hace que la iglesia no quede detenida. Una iglesia detenida es una iglesia muerta. Es una iglesia que no tiene bendición de parte de Dios. Una iglesia que no avanza es una iglesia que está propensa a retroceder. Los dones fueron llamados también para edificar. Estos dones fueron mostrados, fueron regalados para edificar. ¿Qué significa edificar? Que tú puedas llegar a ser maduro. Tú puedas seguir creciendo en el Señor. Sí, Señor. Tienes la habilidad de parte de Dios a través de la obra del Espíritu Santo de detectar o de ver el discernimiento de espíritu o don de sanidad o de hacer milagros. Pero hay que desarrollarlo. ¿Y cómo se desarrolla? Con lo que Dios ha dotado de más sabiduría, aquellos que pueden orientar diciendo: esto es lo que pasa en mí. ¿Es de Dios o no es de Dios? Hay muchas veces que podrá venir confusión. Dicen: no, yo me soñé o recibí una visión, una revelación. Hay que discernir. Hay que saber si es de Dios o no es de Dios. ¿Cómo se hace eso? A través de lo que Dios ha dotado de más capacidad, y esto a través de los ministerios, de los dones ministeriales que Dios ha puesto. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda ser perfeccionada y edificada, y para mantener la unidad de la fe. Amados hermanos, créanme, así como decía en el principio, muchas personas buscan de Dios un día, pero al tercer día ya su fe decae. En un momento de jolgorio pueden adorar al Señor, pero a los 4 días ya dicen: ya no creo que Dios pueda hacer un milagro. Voy a buscar otros medios, otros métodos. Sí, señor, así es. Pero cuando hay estos ministerios, cuando están estos ministerios operando fuertemente en la iglesia, el Señor nos lleva a perfeccionarlo, a edificarlo y a mantener la unidad de la fe. A decirse: hermanos, hermanas, hay que permanecer firme en el Señor. Mantén tu mirada en Cristo. Mantén tu blanco en el Señor. Ya queda poco, mira la meta, ya está a punto de suceder. Iglesia, está a punto de suceder. Guiando al conocimiento de Cristo. Los dones nos llevan a guiar al conocimiento de Cristo. Debemos llegar a la altura de un varón perfecto, a la altura de Cristo, al conocimiento de Cristo, a la mirada de Cristo, al carácter de Cristo, a la madurez de Cristo. Debemos llegar a lo que Cristo hizo aquí en la tierra. Él nos dio ejemplo. Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, imitadme a mí. ¡Gloria a Dios! Así es Dios. Bendito es tu nombre, Señor. Santo Dios. Siga avanzando, por favor. Ahora, primero quiero hablar por qué Cristo constituyó dones ministeriales. Y cuando hablo de los dones ministeriales, para muchos son 5, para otros son 4. Sea cual sea, están los dones de apóstoles, de profetas, maestros, evangelistas y pastores. Pero ¿por qué Cristo constituyó dones ministeriales en la iglesia inicial, en la iglesia apostólica? La respuesta es para perfeccionar y edificar a los santos, lo que les relataba anteriormente. Segundo lugar, para dar un orden de autoridad en la iglesia naciente. Gloria a Dios. La iglesia inició con 120 personas que estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. Así es. En el aposento alto, capítulo 3 del libro de Hechos, dice: obediente a la promesa que Cristo les entregó su palabra. Así es. Y dice que en un momento
gozoso. Así es, Dios. Ellos. Así es. Bendito Dios. Y comenzaron a hablar, dice la Escritura, en otras lenguas conforme el Espíritu les daba que hablasen. Gloria a Dios. Así es. Y comenzaron ellos, en lengua, el Espíritu Santo usó a cada uno de los 120 que estaba ahí. Por eso el coro 120 Pentecostés dice, o recibe cuando cantamos, dice que ellos comenzaron a hablar en otras lenguas conforme el Espíritu les daba que hablasen. ¿Por qué hizo eso el Espíritu Santo? Porque en Jerusalén era la capital del antiguo tiempo, se puede decir. Y todos los comerciantes llegaban y pasaban por Jerusalén. Venían de todos los lugares, tenían que pasar por Jerusalén. Había muchos y múltiples idiomas de personas, y el Espíritu Santo se encargó de predicarle de las maravillas y grandezas del Señor, como dice la Escritura del libro de Hechos, de hablar de lo que Cristo hizo, del triunfo en la cruz del Calvario. Señor. ¿Por qué Cristo constituyó dones ministeriales para dar un orden a la iglesia? Y esos 120 dice que Pedro comenzó a predicar y el primer mensaje se convirtieron al tiro 3,000 personas. Bendito Dios. A ver. El segundo mensaje de Pedro se convirtieron 5,000, ya llevamos 8,120 personas. Oh, Dios. Y si usted sigue leyendo, lo puede hablar de multitudes. Y más adelante hay un registro histórico del libro de Hechos. En la traducción dice, habla de miriadas. ¿Qué significa miriada? Que no se puede contar. Amén, Señor. En medio de todos los nuevos convertidos, Dios instituyó y constituyó un organigrama para que la iglesia se mantuviera firme. Sí. No cualquiera estuviera predicando o diciendo aquí esto es lo que recibió el Señor. No, hay una base sólida doctrinal. Amén. Por eso Dios constituyó los dones ministeriales para dar un orden de autoridad Así es, Dios. dentro de la iglesia Sí, Dios. naciente. Así es, Dios. Y en tercer lugar, para dar estabilidad a la iglesia, que no cualquier cosa la venga a destruir o a derrumbar. O todas las personas, un conflicto, se terminó el evangelio y se fueron todos por allá y por acá. Gloria a Dios. Así es. Siga avanzando, por favor. Segundo lugar, el fin del ministerio apostólico. Estoy recordando un poquito para que usted vaya entendiendo al ministerio profético o de profeta. Hechos capítulo 2, versículo 42, 47, dice la palabra de Dios, y perseveraban en la doctrina, cuando se convirtieron 3,000 personas, dice, de los apóstoles. La doctrina venía de los apóstoles. ¿Y de quién aprendieron la doctrina los apóstoles? De Cristo. Cristo. A ver. Él es la base. Gloria a Dios. Él es el fundamento bíblico. Gloria a Dios. A ver. ¿De quién hablaban los apóstoles? De Cristo. ¿De qué hablaban los discípulos? De Cristo. ¿De qué la iglesia comenzó a hablar? De Cristo. Y por eso la iglesia se le llamó cristiano, porque eran seguidores de Cristo. A ver, Señor. A ver. Amén. Sí, Señor. A ver. 42 al 47 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Amén, Señor. A ver. Santo Dios. Amados hermanos, cuando vemos ese tipo de personas que Dios los constituyó, Dios los puso, dijo, tú vas a ser apóstoles y vas a tener un respaldo, no un 50%, sino un 100% de mi persona sobre ti. Amén, Señor. Cuando tú hables, las personas serán quebrantadas. O cuando tú pongas las manos sobre los enfermos, serán sanados al instante. Porque había cobertura, había respaldo de parte de Dios. Santo Dios. Amén. Bendito Dios. Amén. Así es. Lo primero, el fin del ministerio apostólico era porque ellos tenían la doctrina apostólica que Jesús les enseñó. Y lo segundo, que ellos tenían maravillas y señales. Había ejercicio del conocimiento de la fe que Dios había dado a sus vidas. Así es, Dios. Hechos capítulo 6, 4, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué significa esto?
Llegó un momento en que era tanta la multitud y los apóstoles se estaban ocupando de servir a las personas, a los pobres, de ayudar. Se estaban dejando en los dones de servicio en este caso. Así es. Cuando ellos fueron llamados a ser apóstoles, a entregar el mensaje poderoso del Señor con señales y prodigios y marcar la autoridad de apóstol. Así es. Para que la iglesia fuera ordenada. ¿Se acuerdan del mensaje anterior? Que la iglesia debía ser ordenada y obediente. La hermana Juanita, la única que se memorizó eso, dijo ella. Excelente. Y llegó un momento en que dice uno de los apóstoles, le dice, y nosotros persistiremos. Vamos a elegir diácono, pero nosotros persistiremos. Seguiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué significa esto, el ministerio de la palabra? Seguir predicando. Nótese lo que hacían los apóstoles: señales, prodigios y milagros. La doctrina fiel venía de la fuente directa. Así es. Y en tercer lugar, ellos tenían una comunión porque vieron a Jesús que oraba y seguía orando. Así es. Ellos imitaron lo mismo, aprendieron qué significaba depender de Dios y cómo la iglesia debe aprender a retomar esto. Así es. Aprender a orar. Así es, Dios. Debes ya doblar tu rodilla, iglesia. Amén, Señor. Debes doblegar tu orgullo, tu carisma, lo que tú eres. Dobla tu rodilla y dile: Señor, aquí estoy presente. Así es, Dios. Enséñame a orar una vez más. Quiero volver a restaurar mi altar de oración. Que cada día tú te puedas levantar y arrodillarte y decirle: Señor, gracias por este nuevo día. Gracias por perdonarme. Gracias por restaurarme. Y al acostarte tú puedas cerrar tus ojos y decirle antes de dormir, decir: Señor, gracias. Gracias por lo que hiciste por mi hogar, por mi familia, por mi casa. Así es, Dios. El fin del ministerio apostólico, que ellos entregaban la doctrina directa, que habían señales, prodigios y milagros, y ellos permanecían en el ministerio de la palabra y a través de la comunión en medio de la oración. Siga avanzando, por favor. En tercer lugar, hay un organigrama ministerial. Hay dos ministerios que se les llaman los ministerios de fundación para la iglesia. Son los ministerios, en este caso apostólicos y proféticos. Cuando nos vamos a 1 Corintios capítulo 12, 27 al 28, dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, hablando a toda la asamblea en Corinto, la iglesia de Corinto de aquel entonces, Pablo hablando, dice: y miembros de cada uno en particular. Y aún los puso Dios en la iglesia, primeramente, escuche, apóstoles, luego profetas. Había un organigrama. Dios lo instituyó así. Ahora, si usted sigue avanzando, luego maestro, y al hacer milagros, los que sanan, los que ayudan, los que ministran, Pablo en la situación que está viviendo cada iglesia, porque está hablando de la iglesia de Corinto, pero también habla de la iglesia en Éfeso, y menciona lo mismo, solamente que acá lo constituye como 5 o los 4 en este caso. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. Apóstoles primero, profetas. ¿Qué quiere decir esto cuando realzo un poquito este tema? Que los apóstoles tenían toda la autoridad para legislar a la iglesia, para ordenar a la iglesia. Si había una situación complicada, sea de pecado, sea de abominación, idolatría, situaciones que eran situaciones tremendas las que vivió esa primera iglesia, pero ahí estaban los apóstoles. Bendito Dios. Cuando pasaba una situación, ¿a quién llamaban? Vamos a llamar al apóstol Pedro. Acuérdense, no había avión, no había bus. El más rápido era el burrito, el camello, en barco cuando tenían que pasar a diferentes lugares. Toda la iglesia esperaba o a uno de los apóstoles, ¿para qué? Para zanjar la situación en particular. Por eso Dios dio autoridad para que hubiera un cabeza o cabezas, en este caso apóstoles, y luego los profetas. Y aquí debemos entender lo siguiente. Siga avanzando, por favor. Debemos entender que cuando nace no que nace, sino que Dios constituye los ministerios, estos 5 ministerios o 4 ministerios, como usted quiera decirle, y Dios constituye primero apóstoles y luego profetas, y uno dice, y se viene a la mente diciendo: profetas,
eran estos profetas? Eran aquellos que de repente decían ¡ay! Y toda la iglesia como que quedaba así. Esperen, ¿va a hablar el profeta? No. O a veces alguien hablaba en lengua y decía oh, cuidado, espera un poquito porque va a hablar el profeta. No, no era ese tipo de profeta. Oh Dios, Santo Rey, oh Dios. El don ministerial de profeta era aquella persona que Dios le daba este ministerio. ¿Para qué? Para recibir y declarar la revelación de la palabra de Dios. Quiero explicar esto en forma sencilla. Oh, mi Dios. Cuando Dios levantó al ministerio profético de aquel tiempo, en el tiempo apostólico, aún no se había establecido la Biblia que tenemos ahora. Oh Dios. Vemos algunos que escribieron: Mateo, Lucas, el doctor Lucas, que escribió el libro de Lucas y el libro de Hechos, Juan, el apóstol, y Pablo, las cartas apostólicas, las cartas paulinas. Oh Dios. Y algunos libros que tenemos que todavía están así, no sabemos que la escribió, pero sí sabemos que son inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Amén, Señor. No se había constituido el canon bíblico todavía. Esto ocurrió aproximadamente en el 300 al 400 después de Cristo, en diferentes concilios. En ese momento era urgente que Dios levantara hombres con un ministerio profético para hablar al pueblo, porque los apóstoles no eran abasto. Así es. Habían iglesias por todos lados y ellos entregaban el mensaje que habían recibido de Cristo, pero también Dios levantó profetas para exhortar a los nuevos convertidos. Así es. No era el profeta que venía a enjuiciar, no. El profeta hablaba de Cristo. Así es, Dios. El profeta exhortaba de lo que Cristo había hecho, de su ministerio aquí en la tierra, del triunfo en la cruz del Calvario. El profeta no era que entraba en éxtasis y se movía y se tiraba al suelo, no era ese, sino era un tipo de persona que hablaba con exactitud la palabra de Dios, pero inspirado por el Espíritu Santo. Amén, Señor. Bendito Dios. El don ministerial de profeta en Efesios 2, 19, 20 dice la palabra de Dios: así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Pablo hablando a la iglesia de Efesios. Dice: y edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Amén, Señor. Así es. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así es. Entiéndase esto, amado hermano. El fundamento inicial de la iglesia apostólica, como muchos le llaman la iglesia primitiva, la iglesia inicial, era el fundamento de los apóstoles y profetas. Porque tanto los apóstoles hablaban de la palabra de Dios y también los profetas eran grandes expositores de la palabra de Dios. Así es. La palabra fundamento del griego que semelio significa el cimiento. Edificado sobre el fundamento o sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, de lo que ellos recibieron, la iglesia ha sido fundamentada, edificada, construida. Segunda de Pedro 1:21, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. No vino el que pensara, por eso radicaba muy fuerte la importancia de los profetas, porque ellos eran inspirados por el Espíritu Santo y venía palabra de Dios para la iglesia donde ellos estaban operando, trabajando. Así es. Los apóstoles y profetas estaban muy unidos. Hechos 13, 1, 2, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Había entonces la iglesia que estaba en Antioquía, escuche bien la palabra Antioquía, profetas y maestros. Dice Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor, o sea, sirviendo al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que Dios usó un profeta. Dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado.
usaba para dar una palabra de revelación para una persona, sea un llamado, sea un ministerio. Dios los usaba. ¿A quiénes? A los profetas. Siga avanzando, por favor. Ahora la palabra profeta viene del griego profetes, que significa uno que predice. Si usted lee en la Biblia, en el Antiguo Testamento, todos los profetas hablaron de lo que iba a venir en el futuro, de todos los juicios que iban a suceder si el pueblo de Israel no se arrepentía. Y todo era un evento futuro, escatológico. Ahora también la palabra profeta significa un orador inspirado. ¿Qué es un orador? Aquel que pone la palabra de Dios, que habla de la palabra de Dios, que habla una enseñanza, que exhorta a las personas, que invita a las personas, que habla de un mensaje que ha recibido de parte de Dios. Ese es un profeta. Estamos hablando del ministerio profético. Ahora, un profeta no vino a sustituir la palabra de Dios, no, de ninguna manera. Él no vino a decir yo traigo un mensaje diferente, no. Lo que Dios le entregaba acerca de la doctrina que Dios había impartido a los apóstoles. No vino a sustituir la palabra de Dios, sino más bien a llevarlos al conocimiento de ella. El profeta es aquella persona entregada al conocimiento de la palabra de Dios y que habla la verdad de Dios. No estoy hablando del don profético que Dios usa a las personas para entregar un mensaje a una persona determinada. Estoy hablando del ministerio profético, que era un orador inspirado por el Espíritu Santo, un exponente de la palabra de Dios. Y ese eran los dos ministerios. Por eso habla sobre la base y el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Por qué? Porque ellos se encargaron de enseñar doctrina verdadera. ¿Para qué? Para que en el transcurso del tiempo no se perdiera la sana doctrina, sino que las personas siguieran enseñando lo mismo. La iglesia siguiera enseñando la misma doctrina, la base física, la base a través de la palabra de Dios en Cristo el Señor. Amén. Así es, Dios. Santo Dios. Sí. Siga avanzando, por favor. La importancia del profeta dentro de la iglesia. 1 Corintios 14:3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Aquí está hablando del don profético, cuando Dios usa en medio de un don sobrenatural, no del don ministerial. Pero sí he tomado este texto para que usted entienda que también el profeta fue llamado a esto. Por eso cuando yo estoy predicando la palabra de Dios, me constituyo a mí mismo como profeta de Dios. ¿Por qué? Porque estoy enseñando la palabra de Dios, exhortando la palabra de Dios. No vengo a balbucear de la palabra de Dios, sino que vengo a enseñar de lo que Él quiere enseñar para la iglesia, la sana doctrina. Sí, se lo ven. Así es. Amén, Señor. Escúcheme bien, me constituyo, pero no estoy diciendo que yo sea un profeta. No, Dios, a ver. Ya. Me asimilo, en otras palabras, para que usted me entienda. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Lo que dice 1 Corintios 14:3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. O sea, el profeta tenía que hablar para edificar a la iglesia. ¿Y qué significa edificación? Viene del griego oikodomeo, que significa construir. El profeta no iba a destruir a la iglesia. El profeta iba para que la iglesia siguiera construyendo, siguiera avanzando, siguiera creciendo. Pero en conocimiento, en sabiduría. Porque la sabiduría, el conocimiento te dará madurez. Así es. Así es, Dios. En segundo lugar, para exhortación. Y la palabra exhortación viene del griego paráclasis, que significa una expresión de ayuda, un estímulo. Exhortación, yo te estoy exhortando, te estoy estimulando a avanzar, a seguir adelante, a no detenerte. ¿Por qué? Porque fui llamado a aquello. Y el profeta de aquel entonces, el ministerio profético, aquello, lo que Dios levantó, estaban llamados ¿para qué? Para que la iglesia avanzara, la estimulara a no detenerse. Había persecución, había hambre, había todo tormento que es inimaginable para nosotros. Pero ahí está el profeta de Dios diciendo: sigan avanzando, iglesia, siga avanzando, pueblo, siga avanzando. Ahora el Señor está con ustedes. Ahí hablando de la grandeza del Señor, diciendo: mi Señor Jesucristo
En tercer lugar dice que el que profetiza habla a los hombres para consolación. Viene del griego paramousia, que significa animar. Gloria a Dios. Cuando tú estás derribado, ahí estaba el profeta también diciendo: anímate, cobra fuerza en el Señor. Oh, quiero orar por ti. Quiero que Dios haga algo por ti. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque había un ministerio profético fuerte, poderoso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito Santo es su Dios, nombre, gloria a Señor. Dios. Quiero que se entienda de esta manera, amados hermanos. Así es, Dios, así es. Tanto el ministerio apostólico como profético era la base de la iglesia inicial, de la iglesia apostólica, Así es. de nuestros primeros hermanos que iniciaron. Ellos se encargaban de impartir la sana doctrina y decirla en forma exacta, en forma de que todos pudieran entender y todos pudieran llevar esa misma doctrina Así es. para los nuevos convertidos. Ahora la pregunta es: ¿están todavía los profetas y los apóstoles No, de Dios. ministeriales? No, No, Dios, así es. porque el canon de la Biblia fue establecido. Amén, Señor. Y bajo ese parámetro, nosotros ya no hay más revelación de la palabra de Dios. Así es. Ellos eran los encargados de enseñar, de entregar Así palabras, es. de entregar doctrina, Así de es. hacer escritos, de hacer cartas. Tanto el apóstol como el profeta eran los encargados de escribir, de enseñar y hablar de la palabra de Dios. Ya no hay más revelación. Por eso el ministerio apostólico y profético quedó hasta ahí detenido. Y como una vez lo dije, diferentes denominaciones pueden hacer lo que ellos deseen. Pueden llamar a la persona como apóstoles, porque la palabra apóstol significa enviado. Pueden denominarlo como ellos quieren, pueden tener su profeta como ellos quieran. Pero escucha una cosa: el calibre, la calidad, el poder y la potencia que estaban sobre estos hombres que Dios había designado era muy diferente a lo que usted puede ver en este tiempo. Se habla de la restauración de los ministerios, de los 5 ministerios. Se habla de la restauración. Pero quiero decirte que está usted y yo para seguir hablando del Evangelio y no quedarte callado, porque la iglesia sigue avanzando. Esos ministerios, esos 2 primeros ministerios eran de fundamento, eran del inicio. ¿Para qué? Para que la iglesia inicial estuviera la sana doctrina. Así es. Sigue avanzando, por favor. Ya estoy terminando. Como término, Gálatas 1, 6, 8, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios cuando Pablo le hablaba a la iglesia que estaba en Galacia? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de lo que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros, escucha bien, o un ángel del cielo, mire cómo hablaba, si aún nosotros, mire, en aquel tiempo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Oh, Dios. Anatema. Santo Dios. Señor. Así es. Cuida la sana doctrina. Amén. Amén, Señor, amén. Eres responsable, iglesia, de cuidar, ser un apologético. Así es, Dios. Santo Dios. Amén. Un hombre y una mujer que se deja guiar por la palabra de Dios. Así es, Dios. Concluyo diciendo lo siguiente: tanto el ministerio apostólico dejó de funcionar porque se estableció el canon de la palabra de Dios, así como el ministerio profético, porque se constituyó la palabra de Dios, nuestros 66 libros. Ya no hay nada más que agregar. Así es, Señor. Ya no hay nada más que agregar. Desde Malaquías hasta Juan hubo un silencio profético. 400 años. Algunos deducen que eran 450, 500. 400 años de silencio hasta Juan el Bautista. No habían profetas. Y Dios designó este ministerio profético solamente al inicio, porque ellos están encargados de dar la base de la doctrina de la palabra de Dios y del conocimiento que Cristo había impartido. Fue por la obra del Espíritu Santo. Así es, Dios. Sí, Señor. Póngase de pie, por favor. Oh, Dios. Santo Dios.